Y vamos a continuar, hermanos, con esta serie de predicaciones que hemos traído acerca del dar, de la grandeza de dar. El versículo 38 del capítulo 6 del Evangelio según San Lucas dice lo siguiente: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Leámoslo una vez más. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Por estos 3 domingos hemos estado hablando acerca de la grandeza del dar. Hemos hablado acerca de 3 principios del dar y ahora continuaremos la segunda parte del tercer principio, que es dar al Señor. En primer lugar, hermanos, hablamos acerca de dar con equidad. Dios desea que cada uno de nosotros podamos dar según como Él nos ha prosperado. El apóstol Pablo, cuando enseñaba a la iglesia en Corinto, ahí nos dice la palabra en su primer carta, de que él estaba recogiendo una ofrenda para llevar a los santos en Jerusalén. Y mientras esto se llevaba a cabo, el apóstol Pablo le dice a los hermanos ahí en Corinto: el primer día de cada semana, es decir, el domingo, separen ustedes según como Dios los haya prosperado. Y entonces cuando yo llegue, recogeré esa ofrenda y la llevaré a los hermanos en Jerusalén. Hicimos hincapié en esa frase, según como Dios los haya prosperado. Hablamos de que Dios es un Dios de equidad. Es decir, de que algunas personas tienen más que otros. Eso es muy normal. Pero aquellos que tienen más, tienen la capacidad de dar más que aquellos que tienen menos. Por eso el apóstol Pablo, al decir según como Dios los haya prosperado, hermanos, Dios no desea que nosotros demos de lo que no tenemos. Dios más bien desea que nosotros demos de lo que Él mismo nos ha entregado. Así hablamos también como el pueblo de Israel cuando llegó a la tierra prometida, y cuando ellos llegaron a ese lugar, Dios le dijo a Moisés que le dijera a Josué que la repartición de la tierra iba a ser equitativa. Aquellas tribus que eran 12, aquellas tribus que fueran más populosas, recibirían una porción de tierra mucho más grande que aquellos que eran menos en población. Y hablamos acerca del ejemplo de Benjamín, por ejemplo. La tribu de Benjamín, si ustedes ven algunos mapas que están al final de las Biblias, generalmente, la tribu de Benjamín tenía una porción de tierra muy pequeña comparado a Manasés, por ejemplo, comparado a Judá. Porque los hombres de Judá se pusieron a trabajar en el área de la reproducción. Pero la tribu de Benjamín tenía un poco número y ellos tenían un poco de tierra. Es decir, ahí vemos el principio de equidad. A la hora de traer los diezmos al Señor, al tabernáculo, al templo donde Dios había escogido, es muy lógico pensar que los pueblos que tenían grandes porciones de tierra iban a traer mucho más cultivo porque tenían más personas para trabajar y más tierra. De igual forma, aquellos que eran menor en población tenían menos mano de obra y de igual forma tenían menos tierra. Pero Dios lo que deseaba es que cada uno trajera según como Dios los había bendecido. Hablamos entonces eso de la equidad. Hermanos, todos somos llamados a dar. Todos los que han venido a Cristo y están en la iglesia de Cristo, tenemos nosotros todos una misión, y es llevar la palabra del Señor hasta los confines de la tierra. Por medio de toda la iglesia, cuando se une, aporta, ayuda de una u otra forma, la misión que Dios nos ha encomendado en la tierra va avanzando cada vez más. Y esa es la bendición que Dios desea, que podamos dar entonces el primer principio, según como Dios nos haya prosperado. El segundo principio, hablamos acerca de dar de corazón o dar de todo corazón. Hablamos acerca de esa mujer viuda y pobre, dice la palabra del Señor. Tenía pocas posibilidades, pero mientras los ricos se juntaban y daban grandes cantidades según ellos tenían, dice la palabra que Jesús observó a una viuda
que no tenía mucho, tenía únicamente 2 blancas, que eso es equivalente hoy día a 2 centavos. Y esta viuda pobre llegó a ese lugar y dio los 2 centavos. Quizás los ricos se imaginaban que iban a hablar acerca de ellos, de cuánto ellos daban. Pero el Señor Jesús no habló acerca de los ricos. Bueno, sí habló. Dijo, estos ricos dan de lo que les sobra, pero esta mujer ha dado de todo corazón todo su sustento. Eso quiere decir de que lo que Dios desea, hermanos, no es en sí la cantidad. Debemos dar como Dios nos haya prosperado. No debemos sentirnos mal si debemos decir, bueno, pero yo no puedo dar como aquel. Es que como yo no puedo dar como aquella persona, yo mejor no doy. No, damos según como Dios nos ha prosperado y damos de todo corazón. Eso es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Y el tercer principio, entonces, empezamos a hablar el domingo pasado acerca de dar al Señor. Hablamos acerca de los diezmos en el Antiguo Testamento y en su momento lo hablamos con cierto detalle. No vamos a ir en esta ocasión al Antiguo Testamento y los diezmos, pero sí hablamos de Abraham. Hablamos que Abraham, su nieto Jacob, teníamos ejemplos de que ellos diezmaron al Señor. Y ellos estaban alrededor de 400 años antes de que la ley fuese instituida. Digo esto porque a veces se nos dice, bueno, por ejemplo el diezmo, el ofrendar, esto ya no es para ahora porque ya no estamos bajo la ley. Pero Abraham tampoco estuvo bajo la ley. Jacob tampoco estuvo bajo la ley. Más bien el principio de dar ha permanecido siempre. Y ellos habían comprendido entonces que ese principio de dar ellos lo podían echar a andar y trabajar. Así que hermanos, ahora vamos a hablar acerca de 2 detalles, si el Señor nos ayuda y nos da tiempo. Vamos a hablar acerca de qué dijo el Señor Jesús acerca del diezmo. Vamos a hablar acerca de Jesús y el diezmo, y vamos a hablar acerca de la iglesia y el constante dar que había en la iglesia. En la palabra del Señor, desde el libro de Hechos hasta Apocalipsis, nos hablan acerca del qué hacer de la iglesia. Las cartas del apóstol Pablo dan la vida práctica del cristiano. Enseñan voy a usar esta palabra, la teología de Cristo. El apóstol Pablo lo enseña muy bien. El apóstol Pedro habla también, Juan. Entonces ahí entendemos que es el periodo ya después de Cristo, conocido como el periodo de la iglesia, en el cual usted y yo también estamos hoy en día. El Señor Jesús entonces en una ocasión, mis hermanos, al hablar acerca del diezmo, yo quisiera que me acompañen a este versículo muy conocido, Mateo capítulo 23. El Señor, hablando a sus discípulos y a los que estaban en su momento alrededor de Él compartió varios detalles. Y mientras Él hablaba en contra de algunos fariseos y de algunos que se habían reunido para tentarle, para buscar algo en que Él pudiera caer, dice la palabra en el versículo 22 del capítulo 23 de Mateo: y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, ¿sin qué? Sin dejar de hacer aquello. Vamos a hablar acerca de varios detalles que el Señor Jesús estaba dando a comprender a estos escribas. En primer lugar, está claramente ahí la instrucción, la dirección para que estos hombres pudieran diezmar. Pero antes de entrar en sí de lleno a hablar acerca del diezmo y lo que el Señor Jesús dijo en esta ocasión, y una vez, hermanos, una vez más lo digo, bueno, ahorita se me viene a la mente para todos los que están acá, que tal vez no han estado viniendo en estos días, y ahora es primera vez para esta serie de predicaciones. No es algo que acostumbramos a hacer. De hecho, por 4 años que el Señor nos ha dado el privilegio de pastorear, ¿verdad? Aquí con los jóvenes, los niños, es primera vez que hablamos de esto. Digo, porque a veces hay muchos malos entendidos, porque entendemos que hay muchas personas que abusan acerca de este tema. Pero que hayan abusadores, eso no quiere decir que eso tiene que ser quitado, ¿verdad?
así como hay malos maestros, eso no quiere decir que no hay buenos maestros, ¿verdad? En las escuelas, en los institutos, en las universidades. De igual forma, que hayan personas que quieran lucrarse del reino de Dios de una forma exorbitante y de una forma que no va de acuerdo a la voluntad de Dios y a su palabra, eso no quiere decir que nosotros no debemos de tener un corazón generoso. Entonces el Señor Jesús primero decía: hay de ustedes, fariseos, hay de ustedes que están diezmando, sí, el eneldo, la menta, el comino, o sea, hasta el más mínimo detalle de los frutos de todas estas especies ellos están. Pero ¿qué había detrás del corazón de los fariseos? Y el Señor Jesús desnuda el corazón de ellos cuando les dice: han olvidado lo más importante de la ley. Es decir, habían perdido el balance acerca de lo que la ley enseña. Se habían dedicado únicamente a ganar el favor de la gente, la visión de la gente, los aplausos de las personas, pero ellos habían dejado a un lado lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe. De igual forma en nuestro contexto, mis hermanos, cuando nosotros damos al Señor, no es grato al Señor decir: Padre, bueno, yo ya te doy, así que yo puedo vivir como yo quiera. Esto es un balance, hermanos. El ser generoso va de la mano con una vida piadosa del cristiano. Todo va de la mano. Al menos eso es lo que el Señor Jesús quería decirle a los fariseos. De igual forma a nosotros. Le decía: están teniendo mucho cuidado acerca de estos detalles. Pero lo más importante, la justicia, es decir, la rectitud, la misericordia, es decir, la compasión con los demás, y la fe en Dios, eso lo han dejado de hacer. Esto era necesario hacer, es decir, la justicia, misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. Entonces el Señor Jesús, cuando pone en balanza, Él dice: ni uno ni otro más bien es más importante que otro. Pero es importante que tengamos justicia, es decir, una vida recta delante de Dios, misericordia, compasión para los demás, fe en Dios, fe en Cristo, y de igual forma fe en Él, para poder dar y ser generosos en el área del diezmo y en el área de las ofrendas. El Señor Jesús no les negó y no les tachó a los fariseos el diezmo. No les dijo: ustedes ya no lo hagan, simplemente ya no es tiempo de hacerlo. Es mejor que se enfoquen en la rectitud, en el vivir para Dios, en vivir rectamente para el Señor. Él les dijo: más bien, está bien lo que están haciendo, pero ustedes se han descuidado. Se han descuidado de la justicia, de la misericordia y la fe. Es tiempo que hagan un balance entre todas estas cosas. De igual forma, hermanos, trayendo esto a nuestro contexto, cuando nosotros, como les decía, damos al Señor de todo corazón, el dar al Señor, hermanos, eso no es una licencia para vivir como nosotros queramos, para no tener compasión de los demás, para no vivir justamente y rectamente delante del Señor. Más bien Pedro dijo en su carta a la iglesia, bueno, más bien el Espíritu Santo dijo por medio de Pedro: hermanos, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, lo que el apóstol quería dar a comprender es que todo lo que nosotros hacemos, en todo lugar donde nosotros nos movemos, el Señor desea que nosotros podamos vivir de una forma recta delante del Señor. El Señor Jesús, entonces, en segundo lugar, al hablar acerca de el dar y de la dadivosidad, quisiera invitarlos a Lucas capítulo 21 para volver a ver a esta mujer conocida como la viuda, y aparte de viuda, pobre. Capítulo 21, versículo 1 del Evangelio según San Lucas dice lo siguiente: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. El que levantó los ojos es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2: vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo, esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía.
Lo que vemos ahí, hermanos, que el Señor en ese justo momento se había llegado a ubicar a esa parte del templo donde era la parte de poner las ofrendas, los diezmos, y Él estaba observando el comportamiento de las personas que llegaban a ese lugar y estaba viendo cómo los pobres tal vez llegaban, otros veía cómo también los ricos llegaban y daban grandes cantidades, pero el Señor pudo observar el corazón, así como Samuel, el juez, el profeta, no logró ver en primera instancia quién era el próximo rey, sino que se fue por la grandeza, por la fuerza, por la altura. De igual forma, pero después Samuel comprendió y Dios le dijo: no es este, sino es el último, este varón conocido como el pastor de ovejas, David, rubio, de hermoso parecer. Y el Señor le dijo: porque tú ves lo que está delante de ti, pero yo veo el corazón. De igual forma el Señor Jesús, Él estaba observando en ese lugar de las ofrendas y Él estaba viendo el verdadero corazón. El corazón estaba Él observando. Pero lo que quiero traer su atención acerca de las ofrendas es que el Señor Jesús estaba frente a ese lugar. Sabía que el templo, sabía que todas las cosas que surgían en ese momento eran acompañadas de la ofrenda del mismo pueblo de Israel, que Dios había instituido por medio de la ley para ver cómo esto funcionaría. A lo que quiero llegar con esto, mis hermanos, es que no hay ninguna instrucción directa de nuestro Señor Jesucristo que las ofrendas y los diezmos deben caducar en esta etapa en la cual nosotros vivimos o en esta dispensación. Pero solamente quiero añadir algo también. Y es de que, hermanos, esto es del Espíritu. Es decir, así como tenemos fe para creer en el Señor, que Él va a ser, que Él nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha limpiado con su sangre, que nos ha bendecido, de igual forma el dar es algo que requiere fe. Es algo que es nacido del Espíritu. Tal vez ustedes recuérdense, antes de venir a Cristo, hermanos, el codo era tan duro que no bajaba pero ni 1 milímetro. Pero al venir a Cristo, el Espíritu Santo obra algo en nosotros. Ahora abundamos en generosidad y hay generosidad para aquellos que nos rodean. Entonces, en tercer lugar ahora, hermanos, siempre hablando acerca de dar al Señor, deseo hablar acerca de el dar en el tiempo bíblico de la iglesia. Cuando me refiero al tiempo bíblico de la iglesia es cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo y el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, así como cantamos, como ese fuego esplendente del Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo desciende, entonces la iglesia es formada ya de una forma estructurada y ordenada y ellos empiezan a trabajar. ¿Cómo entonces la iglesia empezó a funcionar? Porque la realidad es que en esta tierra pues es necesario, ¿verdad?, el dinero. Pero el dinero no es nuestro ídolo, tampoco es nuestro Señor. Nuestro Señor se llama Jesucristo y Él nos provee siempre de todo lo necesario. Pero la iglesia se empezó a encontrar con múltiples necesidades. Por eso es importante analizar cómo la iglesia en los tiempos bíblicos era mantenida, cómo ellos salían adelante. Porque de igual forma ese modelo consideramos que es el modelo que usted y yo debemos continuar este tiempo en el cual nosotros nos ha tocado vivir. En primer punto acerca de esto deseo hablar acerca de cuando el Espíritu Santo los primeros años empezó a moverse con tal poder, con un poder sobrenatural que vemos ahí en el relato de los Hechos. Cuando vemos lo que ocurre, a veces pensamos, ¿y será esto posible? ¿Cómo es que todo esto ocurrió? Pero hay un detalle. Cuando los apóstoles estaban ahí dirigiendo la iglesia, los 11 apóstoles que después Matías vino a tomar el lugar de Judas, que vale la pena recordar de que Judas era el tesorero del ministerio de Cristo, ¿verdad? Pero Judas era un ladrón, extraía el dinero de la alcancía de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hablamos de eso, hermanos. El Señor Jesús sabía de que aún para hacer su ministerio, Él necesitaba una que otra vez pues tener algo para vivir. En este caso los apóstoles, cuando estaban ahí dirigiendo la iglesia,
los hermanos dadivosamente, generosamente, dice la palabra del Señor de que muchos de ellos, esta es la parte inicial de la iglesia, muchos de ellos vendían sus propiedades y todo lo que tenían y lo traían a los pies de los apóstoles. Yo quiero que analicemos aquí dos cosas. En primer lugar, la generosidad que había en estos cristianos no venía por obligación. No, los apóstoles al menos no tenemos ese detalle que nos diga de que ellos estaban constantemente diciéndole a los hermanos. Más bien, ellos, porque abundaba el amor por el Espíritu, ellos querían compartir. Entonces, y el segundo detalle que deseo que observemos en ese relato del libro de Hechos es que lo traían a los pies de los apóstoles. ¿Por qué lo traían a los pies de los apóstoles? Porque los apóstoles representaban, ya en el tiempo de la iglesia bíblica, ya no sin bajo la ley, ellos representaban la autoridad dada por Dios en ese momento a la iglesia. Entonces los apóstoles de alguna u otra forma intentaban organizar de buena forma los ingresos que llegaban a sus manos. De hecho, en el capítulo 6 y 8 del libro de Hechos encontramos una pequeña diferencia cuando dice la palabra de que las viudas o las mujeres de los gentiles, de las griegas que habían venido a conocer al Señor, no estaban siendo atendidas como los hijos de los judíos o las mujeres judías. Eso quiere decir que había un desbalance, se estaba ayudando más a unos que a otros. Entonces son uno de los problemas que se empezaron a dar al principio y obviamente tienen que ver con asuntos del dar. Pero ahí vemos que la iglesia de Cristo, los primeros discípulos generosamente daban y no estaban obligados a hacerlo. ¿Se recuerdan ustedes de aquella pareja cuando ellos vendieron una propiedad? Y le dijeron a Pedro, Pedro, aquí traemos todo lo de la propiedad. Pero el Espíritu Santo por medio de Pedro le dijo, ¿y ustedes por qué le mienten? No a mí, ¿por qué le mienten al Espíritu Santo? Porque ellos no habían apartado todo para el Señor. De hecho, hermanos, cada uno podía traer, en el caso de las propiedades, según lo que ellos consideraban que querían dar. La mentira en ellos era que ellos estaban diciendo, esta pareja estaba diciendo, hemos traído todo lo de la venta de la propiedad. Pero el Espíritu Santo, hermanos, sabía que eso no era verdad. Digo esto, hermanos, porque la mentira no le agrada al Señor. Y a veces cuando nosotros nos queremos vestir de piadosos, pero no somos piadosos, el Señor lo sabe. Pedro les dijo, bueno, ustedes han mentido al Espíritu Santo, y muy duro lo que ocurrió en ese momento. Pero dice la palabra de que ese hombre murió en ese instante. Después llegó su mujer con la misma mentira, con el mismo cuento, y ahí mismo también murió y fueron enterrados. Pero podemos ver entonces en el inicio de la iglesia de que los hermanos todos juntos daban de acuerdo a cómo Dios los había bendecido. Con esto no estoy diciendo para nada que debemos vender nuestra finquita, ¿verdad? Si alguno tiene alguna sumilpa por ahí, ¿verdad? Y traerla a la iglesia en casos particulares. Estamos únicamente ubicándonos en el contexto del dar de la iglesia y cómo inició. Así como los hermanos iniciaron por medio de esto que traían los hermanos, la generosidad de ellos, empezaron a comprender de que este principio, ¿verdad? Aunque la ley ya había caducado, pero ellos habían entendido que no es algo de la ley. De hecho, hermanos, la generosidad no es algo que está así regido, más bien es algo del corazón, es algo del Espíritu. Y en 1 Corintios, capítulo 9, yo quisiera detenerme en ese texto porque habla tantas cosas importantes que el apóstol Pablo dejaba en claro a la iglesia en Corinto. En la primera carta, en el capítulo 9, dice lo siguiente, en el versículo 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor.
si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. Versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé, qué dice? No tenemos derecho de no trabajar. Vamos a continuar leyendo, pero ahorita deseo dejarme llegar hasta ahí. El apóstol Pablo, él tenía muchos problemas con la iglesia de Corinto. Eran hermanos que él fundó la iglesia. Imagínense ustedes, él llegó a predicar por primera vez a Corinto. Empezó a predicar con poder. Muchos vinieron a Cristo. Pero como él era un misionero itinerante, él tenía que moverse. Pero después llegó a sus oídos de que los hermanos creían que él no era ni apóstol, que él no había visto al Señor, que no era alguien importante en la iglesia de Cristo. Por eso él saca su defensa, pero el versículo 6 me llama mucho la atención. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de comer? En el contexto de ese versículo, él está hablando de que los demás apóstoles, y no solamente los apóstoles, también habla de Bernabé, que no era apóstol. Habla de los hermanos del Señor, uno conocido como Judas, otro fue Santiago, conocido como Jacobo, el escritor de la carta de Santiago. La carta de Judas también se cree que fue el escritor, un hermano de Jesús, en carne. Y también habla de Cefas, ¿verdad? Que es Pedro. Y él dice, ¿acaso solamente ellos tienen el privilegio de traer a alguien por mujer? O sea, de casarse. Le habían hasta prohibido a Pablo casarse. Pensaban que como él no se había casado, quizás era un poco raro. Pero entonces en el versículo 6 dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Lo que él quiere dar a entender en este texto, el apóstol Pablo, es de que a los apóstoles, a los servidores de Cristo, se les ayudaba para que ellos no trabajaran y pudieran dedicarse a la obra del Señor. Pero como el apóstol Pablo no lo querían ni le querían ayudar, él decía, y entonces, que solo yo y Bernabé no tenemos permiso para no trabajar. Está dando claramente a entender, hermanos, y esto es muy interesante. Lástima, ¿verdad? Pero no lo digo personalmente, más bien que nosotros como iglesia somos encargados de ayudar a aquellos que Dios verdaderamente los ha llamado para el ministerio. Por ejemplo, cuando hay misioneros que van al campo, no hay oportunidad que ellos trabajen, aún en primera instancia. ¿Quién sostiene entonces a los misioneros para sus necesidades? La iglesia de Cristo, porque ellos son la punta de lanza que van al frente. Los distintos líderes, los distintos servidores que están a tiempo completo en la obra. Y esto es muy antiguo, ¿verdad? Así como hoy en día, a algunos no se les quiere ayudar. Apóstol Pablo tampoco le querían ayudar. Pero él decía, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Entonces viene la pregunta, la iglesia de Cristo, ¿de dónde tenía fondos para ayudar a sus líderes? ¿De dónde la iglesia tenía entonces esa capacidad para entregarle a los apóstoles para que ellos se dedicaran a tiempo completo a la predicación, a la oración, para estar trayendo esta bendición del cielo a la tierra, mis hermanos? La predicación es eso. Ningún otro discurso se compara a la predicación. La predicación es un mensaje del cielo para la tierra. El discurso humano es un mensaje de la tierra para la tierra. Pero la predicación es el mensaje divino para los hombres. Por medio de la predicación usted y yo hemos venido a Cristo. Por medio de la predicación usted y yo crecemos en Cristo y en su gracia. Entonces el apóstol Pablo diciéndole, hermanos, ¿qué les pasa? ¿Acaso yo no soy apóstol como Pedro? ¿Acaso yo no soy apóstol como Juan? ¿Acaso yo no soy apóstol como Judas? Tal vez no soy hermano en carne de Jesús, pero ustedes saben que yo les prediqué a ustedes la palabra. Qué triste esta carga del apóstol Pablo. Es como cuando un hijo rechaza a un padre. Tú me trajiste a los pies de Cristo, pero yo creo que ya tú no eres. Y continúa el versículo 7. Detalles tan lindos. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto?
¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Qué figuras más lindas para dar a entender lo que el apóstol quiere dar a entender? Versículo 8. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. En el Antiguo Testamento, en la ley, está ese versículo justamente: no pondrá bozal al buey que trilla. Es una figura tan interesante. Lo que el apóstol Pablo quiere decir es que los bueyes, cuando están trillando, es ese proceso. Bueno, hoy en día, como hay más tecnología, ya generalmente los bueyes no trillan. Pero aún en el campo, aún en nuestro país, todavía los bueyes trillan. Y en el tiempo bíblico, de igual forma, el buey, por medio de sus pisadas, separaba el trigo de aquello que tenía que ser deshecho. Entonces, no pondrá bozal al buey que trilla significa cómo es que el buey trabaja con sus piernas, con su cuerpo, y no le vamos a poner bozal para que él no coma de lo que él está sacando del trigo. De igual forma, el apóstol Pablo les está diciendo: hermanos, yo a esto me dedico, pero ustedes no me quieren ayudar. No pondrá bozal al buey que trilla, es decir, hermanos, los siervos del Señor que trabajan de todo corazón, y no me refiero en sí a esta iglesia local, sino me refiero a todas las iglesias donde verdaderamente se predica la palabra del Señor y hay siervos genuinos predicando la palabra del Señor, y aquellos que están a tiempo completo. ¿Quién entonces somos llamados? Toda la iglesia de Cristo. Esto es un solo, así como en la casa todos nos ayudamos para un mismo fin, de igual forma la iglesia se ayuda a todo el cuerpo para que cumplamos el fin, que es darle a gloria al Señor por medio de la predicación de la palabra del Señor. ¿De dónde entonces surge la iglesia, la idea? Que la iglesia tenía esos fondos, ¿verdad?, para compartir con los hermanos que trabajaban. Dice el versículo 11: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Mire, esto me encanta. ¿Es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. El apóstol Pablo abre su corazón de una forma tan profunda en este texto, porque yo quiero que leamos el siguiente versículo, el versículo 15. Es muy triste. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Lo que él está dando a entender es: hermanos, ustedes ni me ayudan. Ustedes son mis hijos, pero no me ayudan. Pero aún así, aunque no tenga, yo voy a seguir predicando. Aunque ustedes no me ayuden, yo voy a seguir predicando. Tal vez ayudan a los demás apóstoles, pero a mí no me ayudan. Pero yo quiero decirles algo: yo voy a seguir predicando. Yo de nada de esto me he aprovechado. Como quien dice: yo tengo derecho a esto, pero aún así no estoy pidiendo mi derecho, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Es decir, él estaba regañando a la iglesia y después les dice: pero no es para que me den. Muy interesante. Pero es tan lindo como el apóstol abre su corazón. Pero lo que yo deseo llamar su atención es de que la iglesia es la encargada, mis hermanos, de que aquellos que trabajan en las cosas sagradas, como lo es el templo, y ahí usa una figura del Antiguo Testamento, las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan, refiriéndose por ejemplo a los levitas en el Antiguo Testamento.
los levitas comían del diezmo que traía el pueblo para el Señor. Del diezmo del pueblo que los levitas recibían, ellos también diezmaban al Señor, y lo demás era para su sustento. En este punto, hermanos, lo que deseo llamar su atención es que el apóstol Pablo está haciendo con bastante claridad de que aquellos hermanos llamados por Dios de todo corazón a los ministerios que Dios está llamando, ¿verdad? Que ahí en Efesios se nos dice el apóstol hoy día, es decir, el misionero, porque la palabra apóstol significa aquel que es enviado, el misionero, ¿verdad? El evangelista, el profeta, es decir, el predicador de la palabra de Dios, aquel que habla en nombre de Dios, los pastores, los maestros. Entonces, él está hablando, bueno, es propicio que estos hermanos se les pueda dar lo necesario. Aquí, hermanos, no espero, como dice el dicho, ¿verdad? Un poco, no sé si imprudente, ¿verdad? Pero en nuestro país se dice, no deseo meterme en camisa de 11 varas. Pero en la palabra del Señor, a los apóstoles, los tenemos y los vemos que vivían vidas piadosas, no vidas de riquezas. Entonces, cuando tomamos todo el consejo de Dios, es decir, vemos el balance de dar, claro que hay que dar, pero los apóstoles de Cristo eran hombres piadosos, eran hombres que sabían discernir lo que era para ellos necesario y lo que también era entonces necesario para la iglesia y para los hermanos. Este es el balance que la iglesia debe tener, así como los apóstoles. El apóstol Pablo dijo, he aprendido, a veces no tengo, a veces tengo, pero la realidad es que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Entonces el apóstol, quizás en algún momento la iglesia lo bendecía de grandes maneras. Algunos, de hecho, eso no está confirmado, pero algunos consideran que el apóstol Pablo era una persona pudiente, o al menos en su vida, desde cuando él nació, sus padres eran personas que tenían ciertas posesiones. No se sabe de acuerdo a la palabra. Más bien, lo que sabemos de acuerdo al apóstol Pablo es que al venir a Cristo, él vivió una vida piadosa. Lo que digo aquí acerca de 11 varas, hermanos, es que todos los hermanos que sirven al Señor a tiempo completo, que comen de las cosas sagradas, como dice el apóstol, deben de vivir vidas piadosas. Entonces, hoy en día, ¿verdad? Y por eso a veces estos temas son un poco complicados, pero hermanos, hay que hablarlos porque nadie nos puede quitar el dar. Usted y yo somos bendecidos en la medida que damos. El que no da, lastimosamente, no es muy bendecido. Pero aún algunos tuercen para sus propósitos, ¿verdad? Y es así como abusan, comprando algunos aviones, comprando casas, ¿verdad? Y tantas cosas, vestuario de miles de dólares. Y uno dice, ¿y cuál es el fin de esto? Es que soy apóstol. El apóstol sufre, al menos el apóstol Pablo. Él dice, he estado en hambre, he estado en prisión, he estado en libertad, pero todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. El siervo del Señor es llamado a vivir vidas piadosas, a vivir una vida consagrada al Señor en todo aspecto. Hermanos, si el Señor bendice, gloria al Señor. Cuando el Señor a nosotros nos regala algo, no podemos, ¿verdad? Usted y a mí no podemos decir, no, esto no. Recibirlo con gracia. Pero que nuestro corazón, ¿verdad?, no procure constantemente aquellas cosas que nos llevan a la avaricia. Y es así como cientos de hermanos hoy en día están siendo desviados por medio de esto. Si ustedes traen una ofrenda de 500, 400 dólares, ¿verdad?, esa gripe se les va a quitar, o ustedes van a, y tantas cosas que como no están en la palabra, y los hermanos y la gente ignora. Y después estas personas que son mercaderes del evangelio, ¿verdad?, pues claro, viven de una forma muy interesante. Es lógico
que la iglesia de Cristo recibe estos golpes. Pero hermanos, que esto no nos impida el dar. Que esto no nos impida el dar. Cuando hay hermanos consagrados al Señor para la obra de Cristo y que el Espíritu nos confirma que ese es el fin de ellos, que ese es el fin de la iglesia. Hermanos, esto debe continuar. El apóstol Pablo así lo dice. También, hermanos, deseo llamar su atención a otros textos del apóstol Pablo. Cuando él le dice en la primera carta del capítulo 5, en la primera carta de Timoteo, capítulo 5, en el versículo 16. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, y en el versículo 16. Me encantaría, hermanos, leer bastante contexto para que podamos ver lo que el apóstol le está diciendo a Timoteo. ¿Y qué le parece si leemos desde el versículo 1 del capítulo 5? No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, la que espera en Dios, es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Imagínense qué reglas más tremendas para darle una bendición a una viuda. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también, no lo digo yo, lo dice la palabra, chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Pero ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Llegamos al versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada ¿el qué? La iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Qué sabrosa es la palabra del Señor, hermanos. Es como miel, ¿verdad? Como dicen los salmos, es como miel. La palabra del apóstol Pablo lo que está enseñando a Timoteo, le está diciendo: Timoteo, haz un buen análisis de a quién se le va a ayudar en la iglesia. La gran pregunta surge una vez más. La iglesia tenía entonces un fondo. La iglesia tenía, ¿con qué fin? Para que el evangelio corra. Hermanos, ese es el fin de que usted y yo demos. El fin es que el evangelio corra, que la iglesia continúe, digamos, por decirlo así, funcionando, y que continúe predicando la palabra del Señor. En este caso le dice Timoteo, haz un análisis verdadero de las viudas que te están pidiendo ayuda, porque los que tienen familia y que son creyentes, esos creyentes deben ayudar a sus abuelas, a sus madres, si estas son viudas. Pero si hay alguna que ya no tiene a nadie, entonces ayúdale. ¿Para qué? Para que no sea gravada la iglesia. Es decir,
para que lo que entra a la congregación en términos económicos no se despilfarre en dar a mujeres que no verdaderamente son viudas, de acuerdo a lo que el apóstol está enseñando, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces, hermanos, la iglesia de Cristo, para culminar sus fines, que son predicar la palabra del Señor y tener compasión de aquellos que tienen necesidad, pues obviamente requiere de que todos nos ayudemos. Como les digo, hermanos, este tipo de enseñanzas no son un sentido obligatorio, más bien es que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón la dirección y la guianza. Pero algún consejo que se puede entregar esta noche es de que, y la palabra lo dice, aquel que siembra escasamente cosecha. Hermanos, no damos para que Dios nos dé, damos en agradecimiento. Pero otra cosa, el que no da, no recibe. Por eso es una cuestión de fe el dar. Cuando uno da, es Padre, porque yo te amo, porque tú me diriges, Señor, porque yo te sirvo, Señor, yo doy. ¿Verdad? Cuántas ocasiones diversos hermanos el Señor ha puesto en sus corazones dar cuando no tienen mucho, cuando ya tienen, así como esta mujer, ¿verdad? La viuda que dio todo lo que tenía, pero estoy seguro que Dios la recompensó, le dio siempre lo necesario y así lograba avanzar. En último lugar, hermanos, para concluir este tema, y es acerca en Romanos capítulo 15 de una ofrenda que el apóstol Pablo llevaba a los hermanos en Jerusalén. Y en Romanos capítulo 15 el apóstol Pablo dice lo siguiente, el versículo 22: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Versículo 23, capítulo 15, Romanos: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, que eran unas regiones, hoy en día es Grecia, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Qué lindo. El apóstol Pablo había entendido que la predicación de la palabra es una bendición que no tiene límites, es decir, no tiene forma de poderse enfrascar, no es cuantificable, no puede cuantificarse, ¿verdad? Pero él dice, la iglesia de Macedonia y Acaya prepararon una bendición para los hermanos para suplir el área material. ¿Por qué? Porque de los judíos vino la predicación. Entonces ellos dicen, si ahora ellos están pasando necesidad, debemos darles, porque ellos nos bendijeron con bienes espirituales. ¿Y qué son bienes materiales? Es decir, él pone en perspectiva, los bienes espirituales aún son mayores que los bienes materiales. En conclusión, mis hermanos, y ruego al Espíritu, ruego al Señor, que cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que el Espíritu nos haga saber y sentir, nosotros podamos analizar a la luz de la palabra, entonces, si el dar ofrendas, si el dar diezmos en el Nuevo Testamento fue quitado o no. Más bien, a los que argumentan que es algo de la ley, pues, ¿qué pueden decir acerca de que Abraham no estaba bajo la ley y él diezmó? Jacob no estaba bajo la ley y él diezmó.
Más bien la ley vino 450 años o 400 años después de ellos. Digo esto porque la verdad que los que se pierden la bendición es aquellos que no lo hacen. Es aquellos que aún el Espíritu Santo, poco a poco, con la ayuda del Señor, vamos comprendiendo esta realidad. Ya les dije que voy a concluir como 3 veces, pero hoy sí, hermano, para concluir. Voy a contar un testimonio personal porque al inicio, cuando el Señor ponía esto en mi corazón, yo decía, Padre, en términos de conciencia es complicado hablar acerca de esto. Pero cuando yo vine a Cristo, aunque mis padres me habían enseñado desde pequeño a dar el diezmo, yo en el espíritu todavía no me había caído el 20 del dar los diezmos de una forma fiel y constante a la obra del Señor. Al principio de mi caminar en Cristo, quizás los primeros 3 años, para serles honestos, 3, 4 años, prácticamente daba porque yo entendía que tenía que hacerlo. No había mayor alegría en mi corazón, más que todo era un compromiso, ¿verdad? Como cuando aquel cipote ya no quiere a la novia, pero la va a visitar. De igual forma, hasta que por el Espíritu y por su palabra, el Señor empezó a hablar a mi vida y digo, porque esto no es cuestión de en sí enfrascarnos en esa palabra llamado diezmo. Y eso es lo que he intentado esos 3 domingos. No es en sí esa palabra. Lo interesante y lo importante es el dar. Lo que Dios demanda, lo que Dios desea, lo que la iglesia de Cristo, ahí se ve, es el dar. Porque a veces no es necesario dar el 10%. Uno puede decir, bueno, ya doy el diezmo, entonces ya no interesa. No, pero cuando el Espíritu Santo dice, bueno, ahora ayuda acá, ahora acá. Alguien, digamos, hipotéticamente recibe, ¿qué? $500, el diezmo 50, lo aparta. Pero el Espíritu Santo ahora ayuda a este hermano este mes, dale $100. ¿Y de dónde? Bueno, dalos. Yo te estoy motivando, te estoy mostrando. Y ayer este señor, bueno, da. Y uno y uno al final, hermano, hasta la refri no cabe el pollo, porque hay tanto. Porque el Señor ama al dador alegre. Después, en este proceso que les comentaba, el Señor me llevó más allá, ¿verdad? Porque a veces uno piensa y uno dice, bueno, de lo que uno tal vez le dan de una forma sistemática, cada 15 días, al mes, a cada 2 meses, lo que sea, yo voy a apartar. Pero el Señor puso en mi corazón, hay algunas ofrenditas que algunos hermanos te dan aquí y allá. ¿Y acaso eso no hay algo mío ahí? Bueno, Padre, pero ya me estás enseñando, pero negociemos. Bueno, el negocio es indefectiblemente de todo darás al Señor. Yo voy a concluir con este Proverbios porque, hermanos, el Señor es tan bueno. No, hay momentos que uno no tiene, hay otros momentos que medio tiene. Hay momentos que uno, ¿verdad?, ya no está sudando porque no sabe cómo va a ser, pero la realidad es que el Señor siempre está con nosotros. Y este versículo se los dejo en su corazón porque fue el versículo que Dios habló a mi vida en ese tiempo. Y hasta la fecha, con la ayuda del Señor, si algún niño, hermano, yo le quiero regalar $1, yo digo, Padre, 10 centavos son tuyos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Señor es tan bueno, hermano. Yo no sé ni cómo personalmente nosotros subsistimos como familia. Generalmente yo ya olvidé hacer un presupuesto, porque a mí no me sirve de nada. Porque cuando lo hago, rojo, ¿verdad? Rojo, $150. ¿Y qué voy a hacer, Señor?
Pero desde que me casé, todos los meses termino en negro. Siempre. Yo no sé ni cómo. El Señor nos ha bendecido. Hermanos, y gracias al Señor, puedo decir, yo no le debo nada a nadie. Ni al agua el mes pasado, ni la luz. El Señor nos ha provisto. No digo esto, hermanos, claro, no quiero motivar a esa constante repudio hacia de que buscan el dinero y todo está bien. Pero el que da al Señor es bendecido. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. El cristiano vive de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Y esta área del dar es tan importante, Señor, que lo conozcamos como hijos tuyos. Tu Espíritu Santo nos dirige a toda verdad, pero tú también nos motivas, Señor, a dar.